Bueno, como muchos y muchas ya sabréis, parece ser que Irán ha entrado estos días en una oleada de protestas a lo largo y ancho del país, por lo que parece, por lo que nos muestran los medios, ¿vale? A raíz de la muerte de, lo tengo apuntado, Mesha Amini, ¿vale? La pronunciación seguramente será mala, ¿vale? Por contextualizar, ¿vale? Ella era una joven que, bueno, desgraciadamente fue arrestada por llevar, cito literalmente, mal puesto el velo, ¿sí? Por los servicios de seguridad iraníes, ¿vale? Estos servicios de seguridad tienen como una rama en concreto, ¿no? Que se llama algo así como la patrulla moral, que en principio está encargada de velar por la correcta colocación del velo, ¿no? Del pañuelo, eh, y por su uso correcto, ¿vale? Entonces, esta patrulla moral, entre comillas, tiene unas funciones determinadas bueno, por lo que parece, pues arrestaron a esta joven y ha acabado muriendo, ¿vale? Entonces, por poner todo un poco en contexto, ¿vale? Primero de todo, Irán, República Islámica de Irán. Los iraníes no son árabes, son persas. Parece una obviedad, parece una tontería tener que aclarar esto, pero muchos medios de comunicación están como pintando a Irán o lo que está sucediendo en Irán como la nueva revuelta o primavera árabe. No os enteréis de una mierda, ¿vale? Primavera árabe en un país persa es imposible, ¿vale? Entonces, bueno. Después, Irán se constituye en una república islámica en el 1979, ¿de acuerdo? Con la revolución de los ayatolás, que expulsan al Shah de Persia, un títere puesto ahí por los Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Vale? Lo que hay que tener en cuenta es que ese títere fue puesto ahí para derrocar a un nacionalista iraní que se llamaba Mohammad Mossadegh, que la CIA se encargó de reventárselo y de matarlo, vaya, de eliminarlo, ¿sí? De quitarlo de ahí. Por tanto, geopolíticamente, digamos, para localizarlo tenemos esto, ¿no? Tenemos un país que es una república islámica, que desde el 79 está gobernado por los ayatolás chiíes, ¿vale? Que es una rama determinada del Islam, bastante diferente, bastante más diferente de lo que parece de los suníes. Una rama minoritaria, pero que en el país iraní es mayoritaria, como en otros lugares, también como en el Líbano, o también tiene bastante presencia en otros países de la región, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, al respecto de lo que ha pasado, al respecto de las protestas que están ocurriendo, de la muerte de la joven y de, tal y como veis en el título, mi viaje al país persa, quiero hacer algunos comentarios para tratar de contextualizar un poco qué es lo que creo que está sucediendo ahí desde mi punto de vista. Vale, primero la batalla del relato, como siempre. ¿Vale? Tenemos varias informaciones, varias fuentes, en principio, que se contraponen entre sí y, como siempre, esta batalla del relato, esta batalla dialéctica, es lo más importante para entender lo que pasa. Muerte, violencia tras la detención, perdón, muerte violenta tras la detención por parte de la patrulla moral y, bueno, prácticamente asesinato, eliminación de la joven. Y la otra corriente sería la de muerte natural derivada por varias enfermedades previas, más estrés por la detención, que son, digamos, las informaciones que maneja o las investigaciones que maneja el gobierno iraní y sus fuentes. Así que dos batallas del relato distintas. La han asesinado o ha muerto de manera natural tras la detención. Bueno, no somos ingenuos y sabemos que ninguna de las fuentes puede tener una credibilidad 100%, vistos los precedentes, sí, especialmente de los medios de comunicación globales que se tratan, o sea, que tratan de poner el foco en estos temas solo cuando interesa, ¿ok? Pero bueno, al menos la segunda de las fuentes, que es, digamos, el gobierno iraní, al menos se ha encargado de hacer una investigación y de aportar pruebas en forma de vídeo, pruebas del momento de la detención y de cómo entraba dentro del centro de detención y, bueno, y la chica se desploma estando de pie, ¿no? Con otro grupo de mujeres y se desploma ahí y parece ser que eso fue el detonante que acabó con su vida. Al menos es lo que parece por las imágenes. ¿Que pueden estar manipuladas? Sí, pero es que ahí no podemos entrar, ¿eh? No podemos entrar porque no tenemos recursos para saberlo.
Entonces, el punto este, ¿no? El problema eterno de la información, el problema eterno de la batalla del relato y del papel de los medios, como ya dije en mi anterior vídeo, en la sociedad, en la política y también en la guerra. ¿Ok? Vale, el segundo punto que me gustaría decir o que me gustaría tener en cuenta es que esta patrulla moral, ¿sí? Aparte de ser una aberración a ojos de los occidentales, ¿vale? Que tenemos un concepto, digamos, de la libertad y del género o del sexo bastante más amplio que en estos lugares, por lo general, ¿vale? Que más amplio significa mejor, ojo, pero más amplio, diferente, ¿no? Esto es una aberración, que exista una patrulla moral que vaya persiguiendo a las mujeres o que vaya como... si vaya deteniendo a aquellas que no cumplen con las exigencias de vestimenta, me parece una barbaridad, ¿sí? Que de hecho lo es, ¿ok? Lo es. Pero esta patrulla moral, digo, no tiene un componente legal, ¿ok? Es un proyecto de ley que ni siquiera a efectos prácticos está aprobado, por tanto, cuidado. Cuidado porque parece ser que está bastante deslegitimado y también socialmente, ¿vale? Y esto es una de las primeras de las primeras comprobaciones empíricas que yo hice al llegar allí a Irán. Es que socialmente eso no es que esté deslegitimado, sino que ni siquiera se tiene en cuenta. O sea, vi muchísimas mujeres, y luego me remitiré a algunos datos un poco más concretos, sin el velo, literal. No que lo llevasen mal puesto, que eso ya era la gran mayoría que lo llevaban más o menos por aquí, que se le veía todo el cuerpo y se apreciaba perfectamente quiénes eran y todo, ¿no? O sea, no les quitaba identidad, por decirlo de alguna manera, que es algo que preocupa mucho por lo que parece ser, sino que ni siquiera lo llevaban, ¿vale? O sea que, bueno, primera de las cosas que, bueno, primero de los prejuicios que se rompen al visitar un país como ese que muy poca gente visita, ¿vale? Después, el tercero de los puntos que me gustaría tratar es el tema de las protestas como tal, que se han originado a raíz de la muerte de la joven. No quiero decir asesinato, porque como digo, no tenemos pruebas de tal, pero lo que está claro es que desgraciadamente falleció y que en paz descanse, ¿no? Pero, bueno, entonces, estas protestas, como siempre, vuelve a entrar otra vez la batalla del relato aquí, ¿sí? Tenemos digamos, los medios mainstream globales que, bueno, luchadores por la libertad y por la emancipación de la mujer en contra del régimen teocrático iraní que las oprime. Bueno, esto último, régimen teocrático iraní que las oprime, sí, bien, ok, acepto. Es un régimen teocrático que por definición va a ser patriarcal, machista, que tiene a las mujeres relegadas a un segundo plano, ok, 100%. Tanto desde el punto de vista occidental como desde un patrón, digamos, de análisis lo más parcial, lo más imparcial posible. Ok, ready, perfecto. Pero la primera parte, esto de luchadores por la libertad y por la emancipación de la mujer, a mí esto me chirría. Nos chirría, nos tiene que estallar un poco la cabeza, se nos tienen que cruzar los cables con esto. Y voy a explicar por qué, ¿sí? Primero por la instrumentalización que se hace de la mujer. Esto ya sucedió con Afganistán, ¿vale? La causa originaria de la invasión de Afganistán por parte de los Estados Unidos era la liberación de la mujer de manos de los talibanes, ¿ok? Y cuidado con todo esto, ¿eh? Cuidado por la instrumentalización, pero cuidado también con la euforia. Cuidado con aplaudir críticamente este tipo de estallidos sociales, ¿sí? Porque este progrerío barato, desde la izquierda más supuestamente radical hasta los sectores más rancios, es muy descontextualizado y acaba con los moderados, esos rebeldes moderados, que ya vimos quiénes eran en Siria, montándote la de Cristo, destruyéndote el Estado y prácticamente convirtiendo los países en tierra de traficantes de esclavos y de terroristas, que ya no te obligan a llevar el velo, sino que directamente te ponen un burka. Eso es lo que ha pasado en muchos de estos países a los que me intentaba remitir antes: Afganistán, Irak, Libia, ¿ok? Tenemos ejemplos múltiples en este siglo XXI. Lo intentaron con Siria, ¿ok? Y apareció un ente llamado Estado Islámico que era bastante menos democrático, si cabe, que estos regímenes chiíes que han estado en Irán desde los ayatolás, ¿vale? Que, como digo, les obligarían a llevar el burka directamente, a taparse completamente, ¿ok?
Entonces, estos moderados, estos rebeldes moderados, que normalmente son los que se apoderan, ¿no? Al menos mediáticamente, de las protestas. Digo mediáticamente porque las dinámicas internas y las dinámicas externas de este tipo de revoluciones, protestas, son muy distintas. No tienen nada que ver cómo lo vemos desde fuera con cómo suceden dentro. Esto es importante. Pues bueno, siempre, ¿ok? Siempre, sin pelos en la lengua lo digo, están de alguna manera financiados, instigados, apoyados por grupos o gobiernos ajenos al país, es decir, extranjeros. ¿Ok? Siempre. Siempre está a la mano de alguno de los siguientes actores que voy a decir. O los Estados Unidos de América, o Israel, o la Arabia Saudí de los Saudis, o Qatar, siempre. ¿De acuerdo? Porque estas revoluciones de colores, o como queráis llamarle, estas primaveras, nunca son espontáneas. Siempre tienen un soporte ajeno. Turquía también es otro de los países, ¿no?, que suele participar en este tipo de cosas. Cuidado con apoyar críticamente cualquier estallido social porque nos suena muy progre, muy verde, ya que sé. Cuidado, que se nos va un poco de las manos. ¿Vale? Pues estos 3 puntos son los que yo quería tocar, ¿eh? Y lo quería tocar porque es una cuestión que, bueno, me afecta un poquito más personalmente por el hecho de que, como ya veis en el vídeo y como he explicado en el título, yo, por lo que pude ver allí, con mi propia experiencia personal, contacto sobre el terreno, en el lugar, que creo que hay poca gente que puede decir que ha estado visitando Irán y que ha reflexionado sobre ello, de la gente, digamos, corriente, no es un viaje que sea muy común, ¿ok? No porque sea mejor ni peor, simplemente que no es común. Por lo que he podido ver, digamos, en mi corta estancia en las 4 ciudades que visité, ¿no? Teherán, Isfahan, Shiraz y Persépolis, ese código de vestimenta, que no digo que esa chica, ¿vale? No quiero decir que eso, lo que sucedió fuera mentira y que no la detuviesen y que... No, evidentemente que pasó, pero ese código de vestimenta, socialmente hablando, no se aplica. No se aplica, lo vi con mis propios ojos, ¿ok? Y tengo en cuenta lo sesgado de esto que digo. Sesgado, uno, por mi condición de europeo, blanco, turista, hombre, que, bueno, a lo mejor observa lo que quiere observar y lo que no, no. 2, por el espacio-tiempo determinado en el que fui, obviamente. Fui a unos lugares determinados y un tiempo determinado, lo cual tampoco es muy válido para hacer un estudio, digamos, al completo, pero sirve al menos para tener experiencia sobre lo que estás viendo. Y 3, por mi afinidad geopolítica con el régimen de los ayatolás. Geopolítica, que no política, ¿eh? No confundamos. Quiero decir, para mí es un Estado que tiene que tener presencia para ser un Estado contrahegemónico mundialmente hablando al régimen global que intenta poner o que lleva intentando mucho tiempo imponer los Estados Unidos, y tienen que haber unos contrapoderes para poder equilibrar y para poder cortarle un poco las alas a ese régimen. Y Irán considero que es uno de ellos, por tanto, afinidad geopolítica desde aquí. Entonces, ese sesgo yo lo comprendo y ese sesgo es inevitable al género humano, por tanto, lo asumo como tal, tampoco es malo, ¿ok? Es una cosa que sucede como tal. Lo malo sería intentar esquivarlo. Por tanto, como digo, con mis propios ojos aproximadamente, no sé, yo veía 10 chicas, 10 mujeres, 10 abuelas, ¿sí? Aproximadamente, yo qué sé, te diría que 3 no llevaban el velo, de 10. 5 lo llevaban, pero lo llevaban mal puesto. Mal puesto ya sabéis lo que significa, ¿no? Es decir, que se le vea la gran cantidad, o sea, casi todo el pelo. Y 2 lo llevaban, entre comillas, bien puesto dentro de las estructuras de esta guardia moral o patrulla moral. Así que estamos hablando que aproximadamente el 80% de las mujeres iraníes deberían ser detenidas por la patrulla moral y deberían ser castigadas. Lo cual indica que, obviamente, no se va a llevar a cabo eso jamás, e indica que esa patrulla moral está deslegitimada. O sea, es ilegal, 1, y 2, está deslegitimada socialmente. Y allí nadie, entre comillas, para que lo sepáis, cómo reaccionaba la gente ante eso, pues a los iraníes les daba bastante igual. Bastante igual de qué manera se llevase el velo o no. Tanto en relaciones personales como en relaciones, digamos, simplemente sociales con las mujeres. Otras observaciones, además,
que no tienen, bueno, a lo mejor mucho que ver con este aspecto, pero sí con el aspecto de cómo se instrumentaliza a la mujer iraní en las protestas. El tema del empoderamiento, esta palabra que es tan moderna, ¿vale? Que tenían las mujeres allí. Yo vi. Sé que esto puede parecer muy obvio, ¿no? Pero bueno, en el prejuicio que tenemos, pues mujeres conduciendo de manera agresiva, es decir, como que se imponían, que tenían la capacidad suficiente para tener voz y para tener unas actitudes, digamos, de lo que se podría considerar eso, empoderadas, aunque la palabra todavía no sé muy bien qué significa, pero bueno, esas chicas haciéndose notar, es decir, bueno, con ganas como de conocerte, de verte como un turista extraño, te venían, te hablaban, te preguntaban, ¿no? Bueno, interesadas, entre comillas, en cualquier contexto social, por cierto, en cualquiera, en el barrio más feo y en el barrio más empobrecido, como en el centro de Teherán, como en un hotel, ¿ok? Una cosa que a mí me sorprendió, porque te vas con un concepto de las mujeres distinto al que te encuentras allí. E incluso, bueno, tuvimos el ejemplo que hubo una pequeña trifulca y que la mujer como que no iba ahí a meterle al hombre literalmente, y un montón de gente como que se apiló en torno a ella, tanto hombres como mujeres, para apoyarla. No sé ni qué pasó, pero simplemente vi esa acción y dije, hostia, pues te llama la atención, ¿vale? Lo digo porque poco más que parece que caminan solo si les deja su marido. Y por lo que yo pude observar en ciudades céntricas y en ciudades periféricas, eso de momento no es así. Al menos ahora, y al menos en aquel espacio-tiempo. Fue el invierno pasado, por cierto. Otro aspecto, otra observación importante, la prostitución está prohibida por ley. Está prohibida por ley. En muchos estados musulmanes sucede eso. Prohibida por ley. Aquí no. Aquí la prostitución casi que es un negocio. No, casi no, evidentemente es un negocio, pero que casi que se le quiere volver a instrumentalizar otra vez para hacer negocio. Para legalizarla. En el sentido de, bueno, eso, darles un sindicato de prostitutas para que se puedan prostituir bien, para que puedan vender bien su cuerpo. Ojo. ¿Qué más? Sí, bueno, no sé, también otras observaciones así sobre las protestas, el tema de que, bueno, no sé, ¿por qué se le pone el foco en Irán ahora de manera tan extraordinaria por eso que ha pasado, cuando en Arabia Saudí pasa cada día? Pero cada día, literalmente, se fusilan, se lapidan a gente, a mujeres, por X acciones. Aquí está pasando algo, ¿no? ¿Por qué no se habla sobre Qatar, sobre Marruecos, o sobre por qué en una iglesia ortodoxa? Intenta tú en Grecia, por ejemplo, ir a una iglesia ortodoxa siendo mujer con el pecho más o menos descubierto, no hace falta ni que lleves escote, con el pecho un poquito descubierto, a ver qué te dicen, a ver si te dejan pasar. Entonces, esos prejuicios y esos juicios de valor sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, porque son de esa manera y no sé qué, silencio, que no tenemos nada que decir. Ni para dar lecciones, ni para seleccionar sobre qué se habla y sobre qué no. Porque mira cómo de los aliados nos callamos. Mira cómo de Arabia Saudí no se dice nada. Y es 1000 veces peor, si cabe. ¿Vale? Entonces, ya para terminar un poquito, las protestas son legítimas, probablemente sean legítimas, bueno, probablemente no, evidentemente son legítimas entendiéndolas en su contexto, ¿sí? Es una barbaridad que se tenga que perseguir a mujeres por ir vestidas de tal o cual forma, pero hay que hacerse preguntas. Hay que hacerse preguntas y sabéis que uno de los objetivos de este canal es preguntarse cosas y llegar a conclusiones mediante preguntas, si no, no vale de nada. Preguntas como, ¿quién protagoniza las revueltas? ¿Quiénes son los actores principales? ¿Participan agentes extranjeros? Y si es así, ¿qué intereses tienen? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A quién le conviene que ese país esté desestabilizado? Cuidado. Y aquí nos podríamos extender un poquito, pero solo voy a nombrar que Irán forma parte del eje del mal, nombrado por George Bush en el 2002, en su guerra contra el terrorismo. Irán, Irak, Corea del Norte, Siria, ahora creo que también Nicaragua, Cuba, ¿ok? Ese eje del mal, ¿qué significa? Busquen información. Es un país bastante cercano a Rusia hoy en día.
sí, que como he dicho antes, puede empezar a constituirse como un país. Puede empezar, no, pero puede, digamos, ya asentarse real y literalmente como el país contrahegemónico en la zona. Contrahegemónico frente al poder del dólar y de los Estados Unidos e Israel y todos sus secuaces. Es un país que tiene una pugna sectaria contra Arabia Saudí en la región, porque la región está dividida entre chiíes y suníes. Los suníes son mayoritarios, pero los chiíes apretan fuerte también. Quien tenga mayor poder en la región significará que ha impuesto su visión del Islam, porque en el Islam son varias las corrientes que participan, pero si tenemos Arabia Saudí sunita y Irán chiita, esa pugna determinará el control de muchísima gente. Y quien la gane será el que se pueda erigir como el Estado defensor del Islam, que no es ninguna tontería. O ya cosas un poquito más sobre el terreno, el mantenimiento del Estado sirio y la derrota del ISIS pasó exclusivamente, o sea, no exclusivamente, perdón, digo, eminentemente por la supervivencia gracias a Rusia, a Irán, a Hezbollah y a su soporte al Estado sirio. Y eso al régimen global estadounidense no le gustó. Y no le gusta porque seguimos en las mismas. Y otra cosa que yo pude observar también, es un país que puede estar bastante despolitizado en algunos sentidos, pero si una cosa tienen clara es que son pro-revolucionarios. Ojo, revolucionarios estoy hablando de los ayatolás, pero no de los ayatolás en concreto, sino de aquellos que han permitido que Irán se forje como lo que es. Y cuando digo aquellos, me refiero, por ejemplo, a Qasem Soleimani. Poquísima gente de la que me encontré ahí cuestionaba la figura de Qasem Soleimani. Busquen quién era Qasem Soleimani, ¿ok? Para quien no lo sepa. Segundo general de las fuerzas Quds iraníes, encargado básicamente de la estrategia de, como decía, derrotar a ISIS, mantener al Estado sirio. Una persona muy alabada en el país, prácticamente el segundo hombre más importante después del ayatolá Ali Khamenei, que fue asesinado por los Estados Unidos en Irak mediante un dron. Busquen imágenes del funeral de Qasem Soleimani. Busquen imágenes del funeral de Qasem Soleimani. A ver cuánta gente había. A ver cómo se paró el país. Ese hombre lo tienen prácticamente como un dios, prácticamente. Y Qasem Soleimani era la personificación directa del antiamericanismo y del antioccidentalismo que se respira en ese país, que es otra observación que yo hice. Podrán no tener ni puta idea de política, podrán estar alejados incluso de que la relación entre, o las implicaciones que tiene ser una república islámica y la política, qué significa esta relación. Pero si una cosa son antiamericanismos. 100%. Y esto se ve y se percibe cuando tu chofer, tu conductor, por ejemplo, chapurrea el inglés suficiente para decirte good o no good, ¿vale? Es una foto de Qasem Soleimani, good. Y cualquier cosa que tenga que ver con América, no good fuck. Literal. Y no solo el chofer, obviamente. No nos quedamos con la figura del chofer solo. Entonces, varias preguntas, como decía. ¿A quién interesa esta desestabilización? Si entendemos el contexto de Irán en el contexto global, creo que podemos darle bastante respuesta a esto. Importante también cómo se explica esta revolución o esta protesta, qué términos se utilizan, a qué fuentes se acude. También influyen en el tipo de protesta que tenemos, mediante la manera en la que se explica qué hacemos. ¿Estamos incentivando el conflicto o estamos intentando buscar una solución? Porque si se incentiva el conflicto, parece ser, o pudiéramos llegar a la conclusión de que 1 más 1 es igual a 2. ¿Y qué significa? Que a alguien le interesa precisamente que ese conflicto se desate, ¿no? Bueno, se ha hecho un poco largo el vídeo. Solo quería lanzar algunas reflexiones, ¿vale? De alguien que ha ido a Irán y que está harto de ver cómo la gente habla sin
sin haber ni siquiera pisado el terreno y sin haber tenido un contacto material con la gente de allí, que ya os digo, era 100% o era en muchos casos sesgado, obviamente, pero que al menos es contacto material, empírico, ¿vale? Entonces, bueno, yo volví de allí con muchos prejuicios destruidos, es un país que recomiendo mucho visitar, al menos desde la posición que he explicado antes. Y bueno, espero que el vídeo haya podido servir para un poco para lo mismo, para demostrar que los prejuicios se pueden romper visitando lugares. Y número dos, para demostrar también que la realidad de los lugares que nos son ajenos son extraordinariamente complejas. Tan extraordinariamente compleja que al menos lo que hay que hacer a la hora de analizar lo que sucede es tener cautela, ¿vale? Y tener rigor. Y no hablar por hablar. ¿Que no sabes de Irán? No pasa nada, te calles la puta boca, no pasa nada. Pero no solo por ver a una anciana con el velo fuera y haciendo el gesto de estar protestando, te tienes que, pues me apropio de esta lucha, vamos todos con las mujeres iraníes. No, cállate la boca, tío. De verdad, de verdad. Porque así pasó en Siria. Y muchos de aquellos que apoyasteis acabaron intentando reventar el Estado sirio, intentando reventar la región y poniendo bombas alrededor del planeta. Por favor, un poquito de rigor, que las hemos visto venir ya, que no somos nuevos en esto. ¿Vale? Un besito.